de una vez que hay entre tu mente y este humo de café. ¿Qué es lo que te está costando tanto traducir? Tal vez no exista una manera de decirlo sin herir. Dilo de una vez, dilo en línea recta, no te enredes por mentir y alza tu mirada que le ves. Hola, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas al quinto capítulo de Tablero Geopolítico. Ya son 5 programas que hemos logrado hacer, arrancando en diciembre con un proyecto bastante interesante, donde simplemente lo que siempre hemos querido en todos estos capítulos es darle a las personas que nos acompañan cada miércoles. Recuerden que estamos el tercer miércoles de cada mes. Lo que intentamos es que esas personas que nos acompañan logren darse una visión distinta sobre algunas temáticas de la geopolítica, qué es lo que pasa en el mundo y cómo eso en el mundo nos afecta a nosotros. Entonces, siempre hemos intentado hacer programas en los cuales hablemos de temas que pasan fuera de Costa Rica, pero que nos impactan a nosotros o que nos influencian a nosotros. De ahí que hasta el momento, bueno, esos 5 programas, por lo menos a título personal, a mí me han gustado mucho, han sido temas muy interesantes. Siempre dejándoles muy claro que quienes estamos acá hablando sobre estos temas somos profesores de estudios sociales que nos encantan mucho esto, pero no somos analistas de geopolítica, o sea, no somos expertos en la materia. Simplemente somos personas que leemos, que nos interesan esos temas, que tenemos un punto de vista sobre esos temas y que simplemente los queremos compartir con ustedes para que cada quien al final se haga su propio punto de vista. No pretendemos con nuestras opiniones, pues, creer que estamos diciendo la verdad o que lo que decimos es lo correcto. Sencillamente queremos darle a las personas que nos acompañan una perspectiva para que puedan ustedes tener argumentos y así al final tener una conclusión sobre un tema en específico. Muy contento de compartir hoy el programa con Manfred y con Río, que Río, para que lo sepan, ya es parte del equipo de Tablero Geopolítico. Entonces, primero que todo, un saludo para Manfred, que ya Manfred es nuestro quinto programa. Y por supuesto, Río, muchas gracias por incorporarse a ese proyecto tan bonito y que lo hacemos porque nos gusta. Hola, hola, Eduardo y Río, a todas las personas que nos están observando. Sí, ya 5 programas, 5 meses. Ya el chiquito va creciendo y, y Río llegó para quedarse, ¿verdad? Llegó invitado al programa anterior y qué dicha que nos viene a apoyar en estas loqueras, ¿verdad? Que nos dio y como dice Edu, no somos expertos en los temas, nos gusta de lo que hablamos, lo que hacemos. Y aquí estamos para hablar un ratito de este tema bastante interesante que estaba un poquito de moda. Y buenas tardes a todos. Perfecto. Antes de darle la palabra a Río para que salude, ya tenemos, nos están saludando Ana Maza. Un saludo para Ana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Excelente. Río. Bueno, igualmente, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Un saludo a todos ustedes, compañeros. Importante toda esta situación que está cambiando, bueno, el tema mundial, nacional, que sí es bastante importante todo lo que vamos viendo. Siempre y cuando, igualmente, Eduardo, no somos expertos en la materia, pero sí tenemos criterio técnico para poder establecer temas de interés nacional e internacional que nos afecta a todos, como personas, como familia, como ciudadanos, nos afectan y es importante estar al día y actualizados con esos temas y esos contenidos. Entonces, muchas gracias por la invitación y por integrarme al equipo de ustedes, que para mí es un honor estar con ustedes y compartir experiencias y conocimiento. Perfecto. Y sin más preámbulo, empecemos con el tema que traemos hoy para todos ustedes. Precisamente nos pusimos a
analizar la temática que queremos para hoy a partir de una noticia que hace poco se hizo, circuló mucho en Costa Rica sobre la supuesta violación de derechos humanos a un total de 81 niños migrantes que fueron sacados desde Estados Unidos, estaban allá en condición ilegal, fueron traídos a Costa Rica. Vienen niños de zonas de Pakistán y otros lugares así de lejanos, y Costa Rica los aceptó. Y a partir de eso, el periódico El Times saca ese reportaje. Y de ahí es que quisimos hacer este capítulo de hoy, que se titula La migración, el sueño americano y el papel de Costa Rica como puente. Así que, Manfred, te doy la palabra para que usted arranque con el tema. No, es un tema bastante interesante desde el punto de vista de que todos de alguna u otra manera conocemos a una persona que vive en Estados Unidos, que se fue a nuestro país, que obtiene esa condición de migrante. Entonces, para iniciar debemos tener muy en cuenta primero lo que es la definición de lo que es un migrante, ¿verdad? Que es una persona o un grupo de personas que se desplazan hacia otro lugar, independientemente por distintos factores económicos, políticos y sociales. En el caso que nos ocupa, es interesantísimo y Río, cuando estuve un poquito diferenciando bibliografía, me encontré la página de la ONU, que tiene lo que es la Organización Internacional para las Migraciones. En esta, Steven, quizás me puedes poner la primera imagen, si pones por ahí. Es interesantísimo porque nos muestra primero este número de migrantes internacionales en cada país. Y el cuadro, como dice, el tamaño del cuadro representa el total de migrantes que tiene el país. Y vean ustedes que Norteamérica, ese gran cuadro que se ve es Estados Unidos, ¿verdad? Tiene más de 50 millones de personas migrantes. Y eso es interesantísimo, porque si hacemos una comparación con el resto del mundo, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que el tema ahorita, ¿verdad? De la migración a Estados Unidos es bastante importante, es bastante grande. Pero ¿quiénes, verdad? ¿Quiénes son los que migran, verdad? No sé, tal vez Eduardo Río me podrán decir quiénes creen ustedes que sean los que pueden migrar más hacia Estados Unidos. Pucha, eso es como la pregunta que hacen en el cole, ¿verdad? Sí, la pregunta del típico profe. Sí. Para mí, siendo Estados Unidos, muchos tienen que ser latinoamericanos, centroamericanos, me imagino que colombianos, me imagino que venezolanos, por ahí tienen que andar. ¿Río? Sí, yo pienso igual. Cuando estamos en el aula, igual. Yo pienso igual, por razones de tal vez inestabilidad política, buscando opciones laborales más accesibles financieramente, centroamericanas, Panamá, incluso de Costa Rica. Conozco muchas personas del país que migran, pero por ahí venezolanas tal vez, que es el boom de la noticia, pero creo que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Creo. Bueno, no están tan perdidos, pero sí hay algo, man. Obviamente, el país, los 10 principales países, digamos, que tienen origen de las personas que viven en Estados Unidos, vienen especialmente de América Latina y vienen especialmente de Asia. Y de América Latina, quien comanda esa lista, ¿verdad? Es México. México posee más de 10.7 millones de inmigrantes en Estados Unidos. Seguido, ojo, el top 5, India, China, Filipinas y El Salvador. Esos son el top 5, y si aumentamos la lista al top 10, sigue Vietnam, Cuba, República Dominicana, Guatemala y Corea. Nótese que en América Latina 3 solamente. En América Latina. ¿Y el más de todos es México? Y el de más de todos es México. Esto según el Instituto, vamos a ver, aquí lo tenía por aquí anotado, el MPI, que es el Instituto de Política Migratoria, en sus siglas en inglés. Esto es
un estudio, bueno, no tengo la imagen, no la proyecté, pero es un estudio del 2024, ¿verdad? Del 15 de abril del 2024, donde hacía este top 10. Lo más interesante de todo esto es que nosotros pensamos que la mayoría son de América Latina, sí, Y obviamente. sí, yo hubiese pensado eso por mucho. Sí, no, Edu, y Sí, es normal, sí, porque tal vez por ¿cuánto la nos pasa densidad de por acá? población. Sí, y otro dato interesante, ahorita voy a la otra imagen, pero quiero para que vamos a ir aterrizando un poquito de esto, es que vieras que de esos más de 50 millones de habitantes, de migrantes que tiene Estados Unidos en este momento, la mayoría, la mayoría de esos, tan solo un 10% son indocumentados. O sea, la mayoría tiene estatus migratorio legal. Eso es interesantísimo, eso es un Sí, dato sí. importante, ¿verdad? Donde en que uno creería que la mayoría de personas que viven en Estados Unidos son indocumentados y no. O sea, más bien la gran mayoría de personas que viven en Estados Unidos viven totalmente, como se dice, con papeles en regla, ¿verdad? Y eso al final de cuentas, ¿verdad? Que eso es un dato a resaltar. No, eso está muy interesante, Manfred, porque igual uno tiene, vean los Sí, 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 estereotipos que la claro. gente puede manejar, ¿verdad? Yo honestamente, yo hubiese creído que el porcentaje de migrantes ilegales de América era superior por mucho a otros continentes. Y uno no escucha mayor bulla, no sé, tal vez como somos latinos, muchas noticias son de lo que le pasa a los latinos, pero yo casi no he visto en noticieros estadounidenses o mexicanos, yo no escucho que hablen de migrantes asiáticos, entonces esos ¿No? datos están muy interesantes. Ese dato es interesantísimo, sí, sí, es interesante. Y ya tengo el dato exacto, o sea, ahorita en Estados Unidos en condición de indocumentados, según el último estudio es de 10.5 millones de inmigrantes indocumentados. Eso significa que la gran mayoría de personas nacidas en el extranjero que viven en Estados Unidos están totalmente al día, ¿verdad? Ujú. Eso y es un dato, ¿verdad? Que debemos de tener muy en cuenta en ese sector, en lo que estamos hablando, ¿verdad? En política migratoria. Y al final de cuentas, muchos de estos migrantes buscan ciudades como Nueva York, como Chicago, como Boston, donde hay un patrón totalmente distinto a hace 40, 50 años, donde se centraban en las partes más cercanas al centro de Estados Unidos, ¿verdad? Que eso es, ahora ya quizás no sé si va a tocar un poquito ese tema, pero eso es algo que debemos de tomar en cuenta. O sea, la mayoría de personas que viven en los Estados Unidos son legales, migrantes, pero legales. Buenísimo. Sí, 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 para mí entonces, también increíble el dato. era nuevo el dato. Este, yo lo que pienso es que puede ser por densidad de población, ¿verdad? De que China e India tienen millones de personas y, Ujú. es que 50, 70 millones que logran realizar ese tipo de migraciones. Sí, sí, al final de cuentas, ¿verdad? Que uno dice que la mayoría de personas que viven allá, ¿verdad? Son americanos, qué sé yo, de los países hacia abajo. Y si vamos al 2018, un dato de la estadística de inmigración indocumentada, la mayoría de personas indocumentadas proviene de México y de El Salvador. Ahí sí ellos son un top, ¿verdad? 1, 2. 5.4 millones de personas de mexicanos son indocumentadas y El Salvador 730.000. Steven, quizás no puedes poner la otra imagen, creo que es interesantísimo y explico un poquito esto, igual de este informe de la ONU. Esto fue un informe de la ONU, compas, que está ahí disponible en la web, ¿verdad? De la Organización Internacional para las Migraciones del 2024. Es esa imagen. Ese gráfico o ese diagrama, como lo queramos llamar, nos representa lo que es el corredor, los corredores migratorios. Y vean cuál es el principal corredor migratorio hacia Estados Unidos, compas. México. Entonces, ¿verdad? La visualización de esto representa, ¿verdad? Que México, en su inmensidad, ¿verdad? Como país, la mayoría del flujo migratorio, ¿verdad? Sirve como el corredor principal, que era lo que estábamos hablando cuando programamos un poquito
este episodio, que decíamos como Costa Rica como un corredor, como un puente, ¿verdad? Y tiene el sentido de lógica, ¿verdad? De la mayoría de personas que entran a los Estados Unidos, pues ingresan por medio de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? En los Estados Unidos mexicanos. Estados Unidos mexicanos. Uh-huh. Entonces, compas, para que veamos, esto es... Muy curioso. Dime, Río, perdón. No sé si te cortó. No, que curiosamente es que... Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, lo Sí, claro, escuchamos. estamos escuchando. Sí, dale. Opa, se nos fue el río. Se nos fue el Río. Sí. Bueno, No sé si sigamos será nosotros. que el audio. Pero sí, Edu, y para que lo tengamos claro, hoy en día, como les decía, la mayoría de inmigrantes que hay en los Estados Unidos, para ir cerrando, es California, Texas, Florida, New York y New Jersey, ¿verdad? Para nadie es un secreto que la mayoría de la colonia costarricense, de la colonia tica, se encuentra en New Jersey. Y eso es tremendamente importante. Y si nos vamos a lo que es Hawái, ¿verdad? Como una parte de los Estados Unidos, el 20% de la población de Hawái son migrantes. También eso es otro dato interesante, ¿verdad? Y que viene a aportar un poquito de todo esto que hemos estado conversando hasta el momento. Entonces, aprendemos, compas, que no son venezolanos, no son colombianos, no son guatemaltecos, sino chinos, ¿verdad? Como les dije ahora, básicamente los chinos. Ahí están los vietnamitas también, obviamente, pues los mexicanos y los de Filipinas. Son de donde viene la mayoría cantidad de migrantes que van hacia Estados Unidos. Claro. Y el caso, Manfred, de Estados Unidos es muy interesante porque las políticas que está teniendo Donald Trump ahorita en ese segundo mandato, pareciera, tengamos claro, Manfred, y las personas que nos están acompañando, tengamos claro que ¿cómo lo digo? Lo que hace Trump, la forma como él actúa, su forma de decir, sus acciones como presidente, tienden un poquito a ser erráticas. Bueno, ahí está doña Marixa, saludos, un gusto, gracias por acompañarnos hoy. Son muy erráticas y Trump suele tener estrategias de confundir, son para confundir para que la gente no sepa por dónde va. Pero en el caso de las políticas migratorias, pareciera que pone mano dura y pareciera que intenta sacar a los migrantes indocumentados bajo este principio de que el estadounidense no tiene trabajo porque se lo están dando al indocumentado. Por ahí va un poquito el argumento que da Donald Trump. Lo curioso, y yo he escuchado mucha gente que critica al respecto, Estados Unidos es un país que se formó por migrantes, ¿verdad? Desde las mismas 13 colonias, antes de 1776, sin querer entrar mucho en historia, ¿verdad? Pero ¿de qué era Estados Unidos? Colonos franceses, colonos ingleses y de otras latitudes ¿Italianos? europeas. Sí, y ahí un montón, ¿verdad? Y japoneses y chinos, etcétera. Entonces, cuando los estadounidenses hablan de sacar a los indocumentados y que queden solo estadounidenses, yo creo que a ellos se les olvidan que Estados Unidos se ha construido, y esa es mi opinión, ¿verdad? Se ha construido a partir de esos flujos migratorios en distintos momentos de la historia. Yo creo que Trump lo que está haciendo un poquito con esa política es pues intentar como congraciarse con la gente que votó por él. Pero bueno. Política bastante conservadora, al fin de cuentas, Edu. Sí. Totalmente conservador. Sí. Y uno a veces no entiende esas políticas, aunque son políticas no exclusivas, eso sí, no exclusivas de Estados Unidos. Vean cómo ahorita Europa, principalmente Alemania, que la ultraderecha ya está teniendo más influencia en este país. Alemania está exactamente igual. Ellos están hablando de políticas migratorias más fuertes, pero si ustedes van a Italia con Giulia Meloni, si no me equivoco, que es el nombre de la primera ministra, van por el mismo asunto y así varios países. Pero bueno, volviendo al caso de Estados Unidos, me gustaría a las personas que nos están ahorita acompañando en vivo, tal vez si alguna o alguno podría ahí escribirme qué entienden por el sueño americano.
porque precisamente esta frase se ha acuñado mucho con Estados Unidos y se ha vendido al mundo el marketing que ha hecho Estados Unidos durante muchas décadas, principalmente, compas, ustedes me corrigen si ando mal, pero principalmente durante la Guerra Fría se vendió mucho el concepto del sueño americano. Pero ¿qué es exactamente el sueño americano? Entonces, vamos a ver si alguien ahí nos contesta en los mensajes. Mientras tanto, veo que ya Río logró otra vez incorporarse. Río, estamos teniendo problemas con internet, ¿verdad, Río? Pareciera. Sí, Río, Sí, no sé, sí, audio, ¿tenés no audio? sé qué estará pasando. Sí, sí. Ahí estoy, te De los tres. escuchamos bien. Sí, 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 no hay problema, no hay problema. Esto es un programa en vivo, entonces eso puede pasar. Y es los tres. Aquí estamos, solo nos falta la tacita de café y estaríamos Y el bien. pan de mi madre. Sí, sí, es más, yo propongo que el siguiente programa lo hagamos con una tacita de café y ojalá que la gente que nos esté viendo también esté con el cafecito viéndonos ahí un ratillo. Ok, bueno, de ahí nadie se animó a contestarnos ahí por mensaje. Manfred Río, para ustedes, ¿qué es el sueño americano? Vea, cuando hablamos de sueño americano, eso es interesantísimo porque eh, cuando la gente piensa, lo voy a hablar desde el punto de vista como Manfred, no como profe, ¿verdad? Y lo que me dice la Correcto. gente. Este, el sueño americano es, digamos, tener lo que usted no logra tener aquí en Costa Rica. O sea, tener estabilidad económica, tener lujos, tener dinero. Eh, y pensarán muchos, ¿verdad? Que el sacrificio no es tan alto, pero es un alto costo, ¿verdad? Entonces la gente cuando dice, es que yo me voy para Estados Unidos porque voy a ir a vivir mejor. Entonces, ese es el sueño de ellos, ¿verdad? Vivir mejor de lo que viven aquí en nuestro país. Por ahí va el Ok, asunto. claro, ¿no? Y de hecho, ahí tenemos una de las personas que estaba observando, Naomi Ruiz. Saludos para Naomi, alumna de Liceo Hernán Vargas, muy buena estudiante, por cierto. Gracias, Naomi, por acompañarnos el día de hoy. Naomi nos responde y justamente a lo que pone ella, la idea de la vida perfecta en Estados Mm, Unidos. Sí, entiéndase vida perfecta, una vida donde los ingresos económicos son lo suficientemente buenos para vivir bien en Estados Unidos e inclusive para mandar platica al país de origen, lo que llaman las famosas remesas, que las México remesas. es una de las entradas más importantes, ¿verdad? Que tiene México de remesas. Lo mismo entiendo que es Cuba y otros países. El Salvador vive mucho Salvador. de remesas, ajá. Ujú. Entonces, exactamente, Naomi, eso es precisamente el sueño, el sueño americano. Ahora bien, cuando hablamos de sueño americano, yo lo voy a tocar desde tres perspectivas. Sueño americano desde el punto de vista de la salud, sueño americano desde el punto de vista del trabajo y sueño americano desde el punto de vista de derechos humanos. ¿Es realmente hoy en día Estados Unidos el sueño americano? ¿Es que realmente vale la pena el sacrificio que hacen miles de migrantes, en este caso latinoamericanos y de otras partes del mundo, que ya Manfred nos aclaró eso, pero que muchos transitan desde países como Brasil, Venezuela, Colombia, hacen toda esa caminata desde prácticamente desde esas tierras, pasando por el tapón de Darién, por Centroamérica, arriesgando sus vidas, arriesgando que les roben sus cosas hasta que los secuestren, etcétera. Vale la pena para llegar a la frontera de México y ver cómo logran cruzar hasta Estados Unidos. Bueno, vieran que yo quisiera tener una respuesta al respecto. Yo no tengo la respuesta. Y honestamente, yo varias veces me he preguntado por qué será, o sea, qué es lo que motiva realmente a esas personas. Pero cuando uno se pone a analizar un poquito algunos datos con respecto a estos tres temas, se da uno cuenta que por lo menos valdría la pena cuestionarse si realmente Estados Unidos es el sueño americano. Entonces yo le voy a pedir a Steven que me ponga la imagen número 1. Voy a empezar hablándoles del tema en salud. Vean esa noticia de Noticias Telemundo. Ese es un noticiero estadounidense, pero que su principal, a ver, la gente que lo ve principalmente son latinos, ¿verdad? Su principal audiencia. Dice el título, la gente está muriendo por cuestiones preventivas. La falta de seguro médico golpea a los adultos latinos en Estados Unidos. Entonces, vean qué interesante esto, ¿verdad?
Resulta que en Estados Unidos, para las personas que nos están viendo y tal vez no lo sepan, en Estados Unidos no es exactamente como Costa Rica, donde todo trabajador se les descuenta, o a la mayoría de trabajadores en este país, se les descuenta lo que es el seguro social. E inmediatamente ya estamos asegurados y somos atendidos. La mayoría, yo sé que hay de todo. En Estados Unidos no exactamente funciona así. La mayoría de estadounidenses tienen que pagarse el seguro, o sea, ellos tienen que buscar. Entonces, Estados Unidos tiene un montón de aseguradoras, como ver en Costa Rica Linz, que es una aseguradora, pero allá no es que hay una, allá hay un montón de aseguradoras por estados. Entonces, usted tiene que asegurarse a cada uno de ellos. Resulta que en Estados Unidos, si hay un accidente grave que implica que esté en riesgo la vida de la persona, la ley de Estados Unidos dice que cualquier hospital público o privado debe recibir a ese paciente, aunque no tenga seguro, lo debe atender e intentar salvar su vida. Pero hasta ahí. Una vez que lo estabiliza de la situación grave que haya sufrido, de ahí en adelante, si la persona no tiene el seguro, muy probablemente apenas pueda, lo sacan. O sea, lo sacan del hospital. Va para afuera, ¿verdad? Dice también esto que en otros tipos de situaciones de salud que ya no son de vida o muerte en ese instante, obviamente si usted tiene un problema de diabetes, a un largo plazo ya es un tema de vida o muerte, pero en un primer momento, si usted no tiene seguro, la ley estadounidense en ningún estado obliga a los hospitales privados a atender a esa persona si no tiene seguro. Entonces, hay miles, por no decir millones de casos, hay miles de casos de personas que viven en Estados Unidos que lastimosamente están muriendo por enfermedades que podrían ser tratables desde sus primeras etapas, hasta una parte preventiva, ¿verdad? Eso es bastante triste, pero refleja un poco la realidad de Estados Unidos. Ojo el dato. Si usted es una persona de 21 años, por ejemplo, en Estados Unidos, en promedio, un seguro puede costarle $425 al mes. Ok, $100 anda por 50,000, son alrededor de 220,000 colones por mes. Y muchos sacamos cuenta, ¿cuánto pagamos nosotros en Costa Rica por el seguro? No es ni la mitad de eso. No es ni la mitad de eso, pagamos muchísimo menos y aún así a veces la gente se queja. Pero vea lo que pasa si usted tiene 60 años. Ahí cambia la cosa. En Costa Rica no. Los que estamos asegurados, el seguro directo que llamamos, pagamos el mismo seguro prácticamente toda nuestra vida. Si estamos empezando a trabajar o si estamos ya casi a punto de jubilarnos. Pero en Estados Unidos no funciona así. Resulta que en Estados Unidos, si usted tiene 60 años, el seguro puede costar $1,154. Eso es un promedio. ¿Por qué aumenta tanto el valor? Porque obviamente una persona de 60 años, en teoría, más cerca de morirse, ya padece más enfermedades. Entonces eso aumenta el costo. Entonces vean la diferencia. Ya estamos hablando que pagaría más de $500,000 al mes. Entonces, si usted va como migrante legal a Estados Unidos y consigue un buen empleo, muy probablemente puede pagar esos montos. Pero si usted va de ilegal, la cosa cambia mucho. Por eso existe mucho el turismo médico. Hay muchos estadounidenses que se vienen a Costa Rica a hacerse tratamientos médicos y aquí vemos un poco la razón. Pero vea lo que pasa, si usted tiene una familia de 4 personas, porque el que les dije es un seguro individual, es que en Costa Rica, si yo estoy asegurado, mi seguro cubre los beneficiarios, a toda la familia. En Estados Unidos no. En Estados Unidos el seguro es individual. Si usted quiere un seguro familiar, cuesta alrededor de $1,437 al mes. Es un aproximado, porque eso va a depender de un montón de factores, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La agencia o la casa aseguradora, el tipo de seguros, porque eso es como en Costa Rica, ¿verdad? Que usted asegura a un estudiante, lo puede asegurar desde los 4,000 pesos hasta los 20,000, etcétera. Bueno, pero háganle números a esto. Entonces, desde el punto de vista simplemente ya en salud, ahí vemos una enorme diferencia. Si ustedes me preguntan a mí, con todas las falencias y debilidades que tiene el sistema de salud costarricense, pero nosotros estamos todavía mucho mejor que en Estados Unidos en el sistema de salud. Esa es mi percepción, ¿verdad? Por supuesto.
me dirán lo que quieran, o sea, hay muchas cosas que hay que mejorar, que se dura mucho, en que lo atiendan, que las citas están a 4 años, sí, eso no es la discusión aquí. Lo que yo digo es que por lo menos en Costa Rica todavía con el seguro que pagamos, muchos de nosotros, de nuestros salarios, somos atendidos y hay muchas situaciones médicas, por ejemplo, un embarazo. Un embarazo, todavía la mayoría de mujeres en este país van a los hospitales públicos, son atendidos ahí con el seguro que de pronto tienen por alguno de los miembros que los asegura. Bueno, eso en el tema salud. Ahora, Steven, por favor, ayúdame con la imagen 2. Vean ese titular de la BBC. El costo, y ahí ven que ahí habla del sueño americano. Los migrantes que mueren debido a las condiciones de trabajo extremo en Estados Unidos. Oigan ustedes, yo les pregunto para las personas que nos están acompañando, ¿cuántas veces nosotros vemos noticias en Costa Rica que hablen que X cantidad de trabajadores han muerto por las condiciones extremas de trabajo? Yo no me he dado cuenta. Y si han sucedido, me imagino que han de pasar. Lo que pasa es que en Estados Unidos es un tema constante y es un tema, digamos que, entre comillas, muy común. Imagínense en este dato, la mayor tasa de mortalidad en trabajo se da en la industria agrícola. O sea, si usted va a Estados Unidos como migrante, ilegal o legal, y usted va a trabajar en el sector agrícola, o sea, al campo, usted está yendo a trabajar a uno de los sectores con mayor tasa de mortalidad, porque sucede en Costa Rica también, Estados Unidos no es la excepción. En Estados Unidos contratan a mucho trabajador ilegal precisamente para pagarle menos, porque como está ilegal, de ahí no va a reclamar nada, y además sabiendo que lo puede tener en condiciones del todo no buenas en el trabajo, y esa persona si chista, como decimos popularmente, si dice algo, sencillamente lo fletan del trabajo. Entonces vean qué triste y cómo a veces la gente que se traslada de países latinoamericanos, personas humildes que creen van a Estados Unidos a buscar mejores condiciones de vida, a veces se topan con una realidad que no es la mejor. Entonces eso deja por lo menos la inquietud. ¿Realmente sigue siendo Estados Unidos un país donde se cumple el sueño americano? Habrá muchos casos exitosos, otro montón pareciera que no. Ahora, para ir terminando mi parte, Steven, por favor, la imagen 3. Esa imagen 3, pues tiene relación con el primer tema, la salud, pero también tiene relación con los derechos humanos. Resulta, y vea la página, ¿verdad? No, eso no lo estoy sacando de cualquier paginilla ahí anti-yankee, ¿verdad? No. De Amnistía Internacional. Amnistía Internacional. Oigan ustedes, ¿verdad? O sea, no es de cualquier paginilla. Y una esta noticia, vean, inclusive en el año, compañeros, vean, el 1 de abril de este año, o sea, tampoco es una noticia de hace 10 años atrás, no, eso es de ahorita. Resulta que en el sistema de salud estadounidense, Estados Unidos parece que está creando o quiere crear una ley, y lo voy a leer aquí, dice, una regla propuesta por las autoridades sanitarias de Estados Unidos excluiría a las personas beneficiarias de la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, también conocida como los Dreamers o los soñadores, para que tengan atención médica. Para que lo entendamos todos, y yo no es que soy experto en ese tema, pero durante la administración Obama hizo un cambio en la ley y entonces decía, bueno, Eduardo va de ilegal a Estados Unidos, allá hace su familia, los hijos de Eduardo que nacen allá son estadounidenses de padres latinos y que de pronto los padres son ilegales. Entonces Obama hizo un programa específico para que esos muchachos pudieran estudiar y tener como una serie de garantías que les permitiera ser personas productivas en Estados Unidos. Por ahí va el asunto. Esos son los famosos dreamers, los soñadores, ¿verdad? Esos hijos de padres de pronto ilegales, pero que tienen décadas viviendo en Estados Unidos, y entonces esos dreamers
De ahí, hablan en inglés, prácticamente el español no es ni siquiera su lengua materna, estudiaron primaria, secundaria, han hecho sus vidas allá. Inclusive muchos de esos dreamers ni siquiera conocen los países donde son originarios sus papás. Bueno, pero ahora el Congreso estadounidense quiere eliminarle a ellos el derecho a tener seguro médico, o sea, que ellos no sean atendidos en hospitales. Entonces, Amnistía Internacional, a propósito de derechos humanos, está pidiendo que eso pues, no aplique, que eso se elimine. Y para no ir muy lejos, compañeros, en pandemia y posterior, hace menos de 2-3 años, se dieron los movimientos del Black Lives Matter, ¿verdad? Y es increíble cómo en pleno siglo XXI se dan movimientos de afrodescendientes luchando por algo tan básico como es la igualdad, ¿verdad? Entre lo que en pleno siglo XXI, como lo decís. Que aquí yo sé que Río y Manfred en algún momento han visto, han escuchado y tal vez hasta han utilizado en el aula el famoso discurso de Martin Luther King, I have a dream, ¿verdad? Yo tengo un sueño. Es impresionante, es un discurso de los años 60 y si este señor siguiera vivo, Martin Luther King, si él siguiera vivo, yo creo que no estaría muy feliz de ver todo lo que está pasando en Estados Unidos en temas de derechos humanos, en un sector específico, ¿verdad? Que son los afrodescendientes, pero en términos generales, yo podría extenderme buen rato dando ejemplos de situaciones donde los derechos humanos en Estados Unidos como que a veces se cumplen, a veces no. Termino solo con esto. Hace cuestión de 15 días, un líder estudiantil pro-palestino que lo único que hizo fue aplicar su derecho a la libertad de expresión y decir estar a favor de los palestinos, fue expulsado de Estados Unidos por eso. Entonces, uno a veces se pregunta, bueno, Estados Unidos, ¿qué onda? Ponen el asunto. Entonces, bueno, ajá. La democracia más sólida del mundo. Se supone, pero para mí... Madre, los gringos son la democracia más sólida del mundo, así se venden. Ellos son los perfectos, ellos son los antidictatoriales, antiterroristas, es la democracia más sólida del mundo y de ahí no tires piedras cuando tienes techo de cristal, ¿verdad? Y cuando vemos todos esos ejemplos, uno se cuestiona lo que sucede en estos países, ¿verdad? Lo que sucede en este país en específico que a veces es tremendo, ¿verdad? Y ahorita que vos estabas hablando, yo, bueno, gracias a Dios, yo amo el Estado Social de Derecho de Costa Rica y lo defenderé hasta mis últimos días, porque quiero darle un futuro a mi familia, un futuro a mi hija, a los descendientes de uno, porque es terrible, ¿verdad? Es terrible de cómo se vive en estos países y básicamente... si tenés seguro te alzan y si no ahí te dejan botado y si no cuando vas a salir tenés una factura de no $1,000, de $200,000, ¿verdad? De la atención, pero bueno, no sé si veo querés decir algo y ese Steven que vamos a corte. Ok, sí. Listo, ok, entonces vamos a corte y si no comentamos un toquecito. Eso, y seguimos, muy bien, Steven. Servicios Médicos Dr. Julio Calderón. Estamos ubicados en Juan Viñas Centro, diagonal a la Iglesia Católica. Horario de atención de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Sábados de 9 de la mañana a 12 de mediodía. Ofrecemos los servicios de consulta general, control de hipertensión arterial, diabetes, asma, obesidad, control de niño sano, control de adulto mayor, visitas domiciliares, dictamen para licencia, actas de defunción, lavado de oídos, sutura de heridas, aplicación de inyectables, nebulización, cambio de sondas, curación de úlceras. Será un placer atenderle. Para más información al número telefónico 89001881. Somos Servicios Médicos Dr. Julio Calderón.
Panadería y repostería Casa de Belén. Estamos ubicados en Naranjo, Juan Viñas, 100 metros oeste de la Iglesia Católica. Le ofrecemos pan francés, paquetería, repostería, queques, postres y muchas delicias más. También le ofrecemos nuestra ruta de reparto en Juan Viñas, alrededores y Turrialba. Para más información puede comunicarse al 8980-0650. Será un placer atenderle. Somos Panadería y Repostería Casa de Belén. En IBI Auto CR, el futuro es eléctrico. Te ofrecemos una amplia variedad de autos eléctricos que cuiden del planeta y de tu bolsillo. Vive la experiencia de conducir con tecnología avanzada y cero emisiones. Visítanos en Turrialba y da el paso hacia el futuro más limpio y eficiente. Para más información, contáctanos al número telefónico 86 57 97 97. IBI Auto CR, el futuro es eléctrico y te está esperando. Bueno, seguimos. Edu y Río. Aquí estamos. Sí, aquí estamos. A ver si me mejora este internet porque fatal. Hoy he estado peleado de eso, Río. Sí, No hay problema, sí. no hay problema. Cero estrés, ma. Hace el primer programa, recuerdo como anécdota, Edu y Steven, que lo iniciamos casi 40 minutos después porque Es cierto. no lográbamos el internet, no lo lográbamos. Sí. Y eso es normal. Y después, como el tercer programa, se nos cayó un árbol ahí cerca de la casa de mi madre donde se iba a hacer el programa y tampoco logramos hacer el programa. Entonces, ahí vamos. Saludos a Richard. Un abrazo a la distancia. Eso, buenísimo. Mando Ricardo Machado. Eso, Ricardo, gracias por acompañarnos este ratito. Gracias. Bueno, estamos en la recta final. A ver, Río, cuéntenos, ¿qué trae usted para nosotros? Bueno, Empiece, profe, lo escuchamos. sí. Vamos a ver si me escucho correctamente. Si no, ahí ustedes Cero estrés, Río, relájese. Dele. si no me reemplazan, hay un cambio de último minuto. Exactamente. Bueno, para el tema número 3, yo les traigo, igualmente, hablando de situación migratoria y demás, cómo funciona Costa Rica para ese sistema. Como Eduardo lo mencionó hace un momento, la situación migratoria de Costa Rica funciona como un puente, digámoslo así. Entonces, este subtema va más o menos para eso y lo vamos a dividir en dos aspectos, porque de un puente funciona para ambos lados, ¿verdad? Tanto para llegar a un lugar como para irse de ese lugar. Entonces, Costa Rica va a funcionar como puente para situaciones migrantes que pasan por Costa Rica y van hacia Estados Unidos, porque esa es la realidad, como Manfred lo dijo.
y también cómo va a servir para la repatriación, que ese también es un tema que ha estado muy en boca en las noticias de Costa Rica, de cómo es que Estados Unidos se envía migrantes hacia Costa Rica para que Costa Rica los repatriase en los países de ellos. Entonces, como primer punto, si me ayuda con la primera imagen. Costa Rica funciona como puente para migrantes. No vamos a tapar el sol con un dedo, para la mayoría de venezolanos. Entonces, ¿cuántos millones, porque son millones, cuántos millones creen ustedes que hay refugiados venezolanos alrededor del mundo? Digo, pucha, ¿no? De unos 3 millones. 7 millones. Ay, Alrededor del mundo. Y esto es un dato que igualmente lo emite la ONU en sus diferentes raíces que tiene, pero son demasiados, son 7 Sí. millones. 6 millones de ellos están refugiados en América Latina, y Costa Rica, que es uno de los que más tiene 29,000 refugiados venezolanos. Qué mentira. Más o menos, Parece. sí, son muchísimos. Y Sí. más o menos entran al país entre 2.500, 3.000 personas al mes. Y como Manfred lo dice, la mayoría de estas personas tienen un estatus migratorio al día, legal, Sale. ¿verdad? Entonces, o sea, ellos entran a Costa Rica documentados, ¿verdad? Totalmente documentados. Más bien, este término legal me han enseñado y lo he tratado de decir que de ninguna persona es legal o ilegal, ¿verdad? Son documentados o indocumentados, pero ilegales ninguna persona es. Más bien a veces utilizamos este término muy, muy mal. Pero sí, Costa Rica tiene muchísimos extranjeros, y parte de ellos son los venezolanos, que esos son los que van hacia otros países. Muchos de ellos se quedan en Costa Rica, porque curiosamente, bueno, para nadie es un secreto la parte política de Venezuela, que por eso es de las grandes razones por las cuales las personas migran, pero vienen personas totalmente colegiadas, digámoslo así, con una carrera a nuestro país, y no todos pueden aplicar su conocimiento en algún trabajo, pero muchos sí. Entonces, pues de alguna forma le retribuyen eso al país. Y curiosamente, a veces pensamos, pucha, pero ¿por qué Costa Rica se presta para esto? ¿Por qué Costa Rica sirve o funciona como puente para tanto migrante? Entonces, bueno, ahí les va un dato muy interesante, porque como todo en la vida, todo es plata, ¿verdad? Entonces, por solo albergar venezolanos, Costa Rica tiene un gasto de 40,000 millones de dólares. Solo por tener, ¿verdad? O recibir, le cuesta al Estado. Pero ¿cuánto recibe el Estado por ellos? 47,000 millones de dólares. Entonces, se le quedan 7,000 millones de dólares de más. ¿En serio? ¿Tanta plata? Mae, demasiada plata. Tanta plata. Es increíble. Yo revisé porque digo yo, no, eso es demasiado. Pero sí, eso está en un documento que emitió la ONU y la Organización Mundial de la Salud también. ¿Y esa Entonces, plata quién se la da a Costa Rica? ¿El Estado estadounidense o la ONU? La ONU.
Pucha. Por eso muchas Ma, veces al final de pensamos, cuentas es un negocio puro. es que eso es, ¿verdad? Muchas veces pensamos que de por qué Costa Rica tiene tanta amnistía humanitaria con los migrantes, pero es por esto, ¿verdad? Y no, yo revisé los datos eh, varias veces porque yo digo, no puede ser tanta plata, No, no, jamás. yo no sé si está en las mismas mías, ma, es hasta incrédulo, ma. O Sí, sea, yo pensaría 47 millones, no yo también, 47 ma, No, mil. pero 47 no. mil millones de dólares es un ¿qué? De plata, Es un, ¿qué? De plata. De hecho, ahora les paso el documento. No, no está legal. Pero no, yo revisé y yo digo, no, Madre, sí, sí, sí. ¿cómo puede No, ser eso posible? hijo de pucha, sí, uno escucha esos datos que usted está diciendo y al final de cuentas el migrante se vuelve un símbolo de dólar, ¿no? Sí, claro, así como gasta, sí, o sea, al final lo que queda son 7.000 millones, Sí, pero aún así, pero es al final de cuentas es plata. sí, por supuesto. Y por eso es que Cuidado. también Costa Rica, pues, sirve para puente y en este caso para repatriar a migrantes, que es el segundo tema. En el caso de migrantes que Estados Unidos ha mandado para Costa Rica. Como bien lo decía Eduardo, Asia, India son de los principales migrantes que ha mandado Estados Unidos a repatriar a esas naciones y que lamentablemente no, y eso que son solo, en este caso fueron 200 personas y que les ha salido mal, ¿verdad? Esto les ha salido mal al país porque no ha logrado repatriar a esas personas, incluso muchos de ellos se han ido de los lugares donde estaban. Entonces, eso también juega mucho. De hecho, la vez pasada estuvimos hablando del por qué había venido el secretario de Estado al país correcto. y creo que esto fue una de los negocios que estuvieron por ahí y Costa Rica tiene que, ninguno de los dos va a perder, ¿verdad? Entonces, pues yo lo veo también como un negocio, esto de la migración, obviamente toda la parte humanitaria, salud, educación, vivienda y demás juega un papel súper importante, pero sí, ¿verdad? Lo vemos también en el caso de El Salvador con la cárcel que tienen, que Estados Unidos está enviando eh, presos, ¿verdad? Porque se han dado casos de errores que se han cometido, pero de esto también, al final de cuentas, es migración, no como tal, pero se están enviando personas a El Salvador para meterlas a la cárcel y esto obviamente le va a generar un ingreso económico al país, que es de lo que todo el mundo anda buscando, ¿verdad? Aquí este señor Ricardo Machado menciona la trata de personas. Eso es parte del negocio, lastimosamente, de la migración, la trata de personas. Y es una de las razones por las cuales la migración no cesa. Eso es como el tema de las drogas. Como las drogas es un negocio tan lucrativo, o sea, un negocio ilegal, ¿verdad? Todavía en América, pero es tan lucrativo, pues obviamente eso es un flagelo que no se va a acabar. Vean, nos quedan 6 minutitos de programa, pero hay una pregunta que nos envía Naomi Ruiz que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando antes de irnos a los anuncios. Yo quiero contestarle brevemente y Manfred y Río me dicen si la pifié con la respuesta. Secundamos. Sí, usted me dice si la pifié o no. Vea, dice, ¿cómo es posible que un país que se vende como el mejor, estamos hablando de Estados Unidos, tenga tan mal su sistema de seguro médico? Tal vez, Naomi, no es que tenga mal su sistema de seguro médico. En realidad, Estados Unidos es uno de los países vanguardia en salud, ¿verdad? Tiene la mayor tecnología en salud, tiene hospitales de primer mundo como no son ellos. El problema es la cobertura del sistema de salud, porque como usted lo pone ahí, los seguros es el que lo puede pagar. Aquí el asunto es
que en Estados Unidos, y eso tengámoslo claro, para Estados Unidos, que es un país completamente capitalista, la salud, como otro montón de temas, es un negocio. Significa que deja plata, es algo rentable. Por lo tanto, el que puede pagar tiene la mayor, o sea, tiene una atención médica de primer mundo. Ya eso se está viendo en Costa Rica. Ojo, Ma, Costa Rica eso quería decirte. ya lo estamos viendo, o sea, ya en Costa Rica, por las largas Ujú. filas que se están dando en el sector, en el seguro social, que así, entre conspiración y conspiración, hay que ver hasta qué punto todo eso es hecho al propio, pero ahora en Costa Rica, el que puede pagar en un hospital privado se atiende más rápido. Entonces, lastimosamente, estamos yendo por ese camino, pero para concretar mi respuesta y dejarle un espacio a los compañeros, Estados Unidos tiene un buen sistema de salud, pero para el que paga, el que tiene plata. Compañeros, usted me dice. Compañeros, una aclaración ahí. ¿Sí? Estoy revisando el documento y es que están en dólares y tiene la U muy pegada al número. La U y la S la tiene muy pegada al número y confundí la U y la S con el signo dólar. Pero realizando la conversión son, sí, 40 millones de dólares, no 40.000, 40. Ah, Ah, ok, 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 Sí, bueno. sí, sí, Ma, sí, sí, por sí, ahí va. ya ahí sí es más real. Sí, Claro, sí, claro, ya. yo me asusté y revisé y digo, no, pero ¿por No, no, qué? buenísimo, Pero la excelente. U y la S están muy pegadas, entonces se confunde con el cero, digamos, la U está muy pegada, se confunde con un cero, entonces sí no son miles, son décimas, digamos. Sí, Sí, sí. No, allá. fue por un poquito, tranquilo. Ujú. Bueno, Sí, era un poquillo de plata, nada más. sí, sí, ¿qué es un cero? ¿Qué es un cero ahí de más? Sí, y Ojalá tuviera esos comentar, errores mi coletilla salarial. ojalá, para que después te cobren, hombre. Sí, ya me ha Este, pasado. Edu, para seguir Sí. y aprovechar este minuto y dejarle el minuto a Rigo. Muy atinado el comentario que dice Ricardo, o sea, y fue con lo que yo cerré el primer bloque, que es que habla que no es solidario como en Costa Rica, o sea, por eso dije, yo defiendo el Estado Social de Derecho de este país hasta las últimas, y aunque hablen de la caja, yo la defiendo, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia. Ahorita sabemos todo lo que hay alrededor de esto, ya Eduardo lo dijo, o sea, no es tanto el sistema de salud, es si usted paga un seguro y obviamente te atienden como un rey, hombre, y aquí y en cualquier lado, ¿verdad? El punto es que ellos no tienen un sistema solidario como el nuestro, ¿verdad? O un financiamiento tripartito en donde nosotros, nuestras familias, e incluso a vos te pasa algo ahorita en estos momentos, te llevan a la caja y te atienden y no es que si ya estás bien te echan a la calle, o sea, o si no, no te dejan salir, no, es totalmente distinto el manejo. Entonces, por eso, muy atinado lo que dice Ricardo y por eso tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Y para nadie es un secreto que nuestro país tiene índices de salud muy altos, gracias a esa salud preventiva que se ha hecho en los últimos 50 años. Entonces, creo que todos en algún momento es así y ahorita la caja hay que defenderla, no es el tema ahorita, pero lo que estaba diciendo ahorita Eduardo es muy claro, man. O sea, estamos en un estado, en un punto crítico, man, donde nos quieren desde tercerizar, man, desde donde ya quieren meterle mano para mandar a privados y sabemos el gran negocio que hay detrás de eso. Y Claro. Estados Unidos es así, o sea, si tenés seguro te atienden y si no tenés seguro, pues no te atienden y listo, Ok. ¿verdad? Como ayudando a esa respuesta de de la muchacha esta Naomi. Río, Ujú. Compañeros, como cierre, eh, seamos un puente humanitario, más no un puente económico como lo hemos hecho ver o Costa Rica también lo ha querido promulgar. Entonces, eh, creo que este tema es muy importante, una realidad social y económica también. Entonces, no, ojalá las personas que nos hayan visto hayan reflexionado sobre la situación migrante en Costa Rica y le hayamos dado información relevante, importante para de que ellos tomen criterios propios y, y saber que cuando ven a alguien en las calles, en la escuela, en los colegios, una persona migrante, sepan que
que ha pasado por mucho sufrimiento, mucho sacrificio, y, y no estamos para ponerle el pie, más bien estamos para brindar una mano. Ojalá que esto sea de una realidad en la cual logren salir adelante. Y no, compañeros, un placer, de verdad. Bueno, Buenísimo. de mi caso, agradecerles a todas las personas que nos estuvieron acompañando, a aquellas personas que nos saludaron, inclusive que interactuaron con nosotros. Muchas gracias de verdad por sacar su ratito de tiempo y estar acá. Y yo creo que parte de la reflexión final es, ¿realmente es Estados Unidos el sueño americano? Nosotros no queremos dar una respuesta, solo damos insumos para que ustedes tengan su propio criterio. De mi parte, Manfred Ríos, un placer compartir con ustedes ese ratito. Gracias a la gente que nos acompañó también y nos veremos dentro de un mes con un nuevo capítulo de Tablero Geopolítico. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos.